a nuestra siguiente invitada. Todavía nos decía, me estoy acostumbrando. Con doble cargo. De hecho, cuando pedimos la entrevista todavía no tenía el doble cargo. Y hoy ya podemos presentar a Cristina González como secretaria general del Partido Socialista en Álava. Esto ya lo teníamos. Y ahora diputada de Fomento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral. Que es larguito el nombre, ¿eh? La verdad sí que impresiona el nombre, ¿verdad? Porque claro, detrás de cada uno de esos hay una responsabilidad. Buenos días. Buenos días. Y yo creo que hay curro, pero también hay oportunidades y creo que vamos a tener que trabajar mucho, pero espero que al final de esta etapa podamos estar satisfechos de lo que hayamos conseguido, porque desde luego de mejorar el empleo no solo en cantidad, sino también en calidad, y de promocionar nuestro territorio con el comercio y el turismo, creo que depende la vida de muchas personas, y esperemos que lo hagamos muy bien para que todo siga adelante y además reactivemos la economía y consigamos empleos y empleos dignos. Ya va aterrizando, porque ayer mismo tomo posesión. Yo no sé si le ha dado tiempo, los básicos, que hablábamos también con el diputado general. ¿Le ha dado tiempo a ir al despacho? Un poquito. Ramiro González vino aquí sin pisar todavía, o sea que... Pues os digo que lo he pisado esta mañana y... Por decir que lo he pisado, ¿no? Sí, incluso me he sentado, ¿eh? y nada, la verdad es que esta mañana está siendo una mañana de medios de comunicación que yo creo que también es muy importante, pero sí, estamos aterrizando porque a la vez hay reuniones y pues sí, además hay que empezar a trabajar cuanto antes, pues mucho mejor. Creo que fue la única que prometió su cargo en castellano, única y exclusivamente, ¿no? Pues sí, y lo hago porque yo tengo bastante pudor y, hablo algo de euskera, pero me siento bastante insegura. Y cuando me siento insegura prefiero hacerlo en el idioma que controlo. Fue a lo seguro, ¿no? Fue a lo seguro. Porque sería un momento de nervio, ¿no? Ese, imagino. Hombre, es un momento de una cierta emoción, que te puede, por una parte, la responsabilidad, pero también la emoción de llegar a ser diputada en Álava, ¿no? Y creo que, eso para cualquier alavés, pues es un orgullo. Y sí, es un momento que creo que, hay que hacerlo bien, y por eso no me atreví al euskera. No se animó. Bueno, los socialistas confirman su entrada en un gobierno que tiene el apoyo de 18 de 51 junteros. Son un gobierno de 8, 2 socialistas, 6 personas del PNV. Ponemos un poco contexto por si hay todavía algún despistado. Es más fuerte que los anteriores gobiernos, o tiene más apoyos que los anteriores gobiernos. Aún así les va a tocar llegar a muchos acuerdos y cocinar mucho. ¿Preferencias? Preferencias, las personas o con los programas que coincidamos. Creo que el ámbito de las Juntas Generales, somos 7 fuerzas políticas distintas, cada una con un número de junteros diferente, con distinto peso, pero yo creo que la legislatura pasada se lograron muchísimos acuerdos en Juntas Generales, además acuerdos entre fuerzas políticas muy diferentes, y espero que en esta legislatura suceda lo mismo. A diferencia de la anterior, creo que el gobierno foral anterior despreció muchos acuerdos de Juntas Generales, entre ellos todos los que se habían tomado como medidas de reactivación económica, y yo espero que los acuerdos que decidan las Juntas Generales se lleven a efecto. No obstante, mucha cocina va a tener que haber, ¿no? Con ese denominado frente de izquierdas, por así decirlo, en el que estaría Podemos, EH Bildu, Irabassi. Son 20 procuradores. Yo también me considero de izquierdas y somos 5 más. Ya son 25. Eso es. El programa que hemos hecho con el Partido Nacionalista Vasco, con los 3, creo que lo primero es la reactivación económica y el empleo, la recuperación de los servicios públicos y la recuperación de los servicios sociales. Yo creo que eso es un gobierno de izquierdas, o que respeta los principios de la izquierda. Creo que ha habido mucha negociación para intentar hacer un programa primero viable, no de promesas que luego no se pueden desarrollar, sino de cosas muy concretas, nada ostentosas, pero que sí que son posibles. Y creo que ahí está el logro del acuerdo, y espero que con la con la opinión de otros grupos incluso lo podamos mejorar, ¿no? Por eso
bueno, el Partido Socialista yo creo que siempre lo ha hecho en la oposición, que hemos sido un partido que hemos intentado influir en la política, que hemos intentado ser útiles, y espero que el resto de partidos de la oposición hagan lo mismo. Damos un salto de cargo, ¿le parece? Volvemos a lo de secretaria de los socialistas alaveses, para preguntarle por qué, que creo que es una pregunta que se hace mucha gente, se ha optado por la fórmula de entrar en el gobierno de la Diputación y de no entrar en el Ayuntamiento y dar estabilidad desde fuera. Bueno, en el pacto que se hizo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista a nivel de Euskadi, y que afectaba a los 3 territorios por igual, lo que se hizo una vez que ya, bueno, se hizo después de las elecciones y lógicamente se conocían los resultados electorales, en el tema de las diputaciones se acordó votar al candidato del Partido Nacionalista Vasco y entrar a formar parte de gobiernos de coalición, mientras que en los ayuntamientos, que había un abanico muy variado de cómo habían quedado las distintas, el tema más abierto, ¿no? Quedó abierto, es decir, una vez de las investiduras y del apoyo mutuo, lo que se acordó fue que en cada lugar se decidiera pues si se entraba en gobiernos de coalición o si había acuerdos de legislatura y de estabilidad, de gobernabilidad, en una palabra. Y en Vitoria se ha optado por esa fórmula. ¿Por qué? Lo mismo que en el resto de Álava. No, en Álava han entrado, ¿no? No, en Álava digo en el resto de ayuntamientos. Ni el Partido Nacionalista Vasco ha entrado a formar parte del ayuntamiento de Iruña de Oca y de Moreda, ni nosotros hemos entrado a formar parte de los gobiernos de otros ayuntamientos del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, lo que sí que hemos querido ser es muy útiles, y que la fuerza del Partido Nacionalista Vasco a la hora de ser alcaldes, pues que tenga el apoyo necesario, igual que si estuviésemos en un gobierno de coalición, pero no vamos a llevar áreas de gestión. Y estamos en esa situación con una buena sintonía, con un acuerdo de estabilidad que además se acaba de presentar con medidas muy concretas, y creo que eso es bueno para los vitorianos, y esa es la decisión que ha tomado el Partido Socialista. Precisamente en esa rueda de prensa a la que hacía referencia de presentación, ninguno de los dos intervinientes, ni Gorka Urtaran ni Peio López de Munain, descartaban un futuro gobierno de coalición. A ver, nunca se puede descartar nada, como tampoco se puede descartar ninguna ruptura del acuerdo. Desde luego, hipótesis en política hay muchas, pero hay que tomar las decisiones según se van produciendo. Y en este momento, y esperemos que sea para un tiempo, porque no puedes estar cambiando de opinión constantemente, si la situación sigue como hasta ahora, con un gobierno del Partido Nacionalista Vasco, también con un apoyo de 2 personas que son importantes y que además conocen bien la vida municipal, pues se lleva bien, nosotros seguiremos con esa fórmula. ¿Pero de qué depende ese de momento no? Hombre, no digo de momento no, como de momento no entramos al gobierno. Quiere decir, ¿tiene que ver con la cita electoral que podemos tener en septiembre o en noviembre? ¿A partir de ahí se replantearán las cosas? No, porque las citas electorales, aunque tengan su incidencia unas sobre otras, yo creo que son totalmente independientes. Luego, no estamos viendo posibilidades en un futuro cercano. Es una decisión que se ha tomado viendo sobre todo en materia programática, y al final hemos decidido no entrar en el gobierno a llevar áreas de responsabilidad, pero sí a colaborar con el Partido Nacionalista Vasco, igual que con el resto de grupos, porque también en el ayuntamiento hay un abanico de diferentes fuerzas políticas que se necesita también acordar. Y es una decisión, puede gustar más a unos, menos a otros, pero no hay otra explicación. Permítame que insista, pero ¿por qué se toma esa decisión? Porque claro, se pactó en las diputaciones una fórmula, en los ayuntamientos quedó abierta, pero se ha entrado en Bilbao, se ha entrado en Donosti, se entiende que evidentemente una fórmula de entrar en el gobierno siempre va a ser más fuerte que una fórmula de apoyo desde fuera. Entonces, aunque haya sido esa la fórmula que se haya elegido para todo Álava, ¿cuál es la razón? La razón es 2 puntos. Bueno, primero, no votamos a Gorka Urtaran en la investidura. Y yo creo que eso también marca pero una eso distancia. Fue por lo de Andoain, ¿no? Efectivamente, pero también marca unas distancias. Quiero decir, una distancia no me refiero desde el punto de vista de no alcanzar un acuerdo, porque de hecho se ha alcanzado, pero no es lo mismo votar una investidura que no votarla. Y también estar en un gobierno no es el fin en sí mismo. El Partido Socialista, por supuesto, que quiere gobernar. En el fondo, tú cuando presentas un programa electoral, un contrato con la ciudadanía, lo que quieres es llevarlo a efecto. Claro, y pero es más para fácil, eso,
dentro de un gobierno, ¿no? Pero para eso puedes elegir varias fórmulas y en el ayuntamiento se ha optado por esa. ¿Por qué? Pues porque nos parecía que el Partido Nacionalista Vasco tiene los apoyos suficientes y nosotros le apoyamos y bueno, pues la vida puede dar muchas vueltas, pero también no es la primera vez que elegimos esa fórmula para gobernar Vitoria. Hemos elegido esa fórmula, por ejemplo, con el Partido Popular cuando gobernaba Alfonso Alonso, que le dábamos estabilidad en el ayuntamiento, lo mismo también en la Diputación, tanto con el Partido Nacionalista Vasco como yo no pongo en cuestión la fórmula, le pregunto por qué se ha optado por ella, porque sí que llama la atención, desde luego, que en las ciudades vecinas, en todas las instituciones vascas, excepto aquí, como grandes ayuntamientos, se haya elegido esa fórmula. Y me hablaba de Andoain, y yo digo, si la excusa es Andoain todavía, o si todavía eso está... Andoain era un incumplimiento del pacto por parte del Partido Nacionalista Vasco y se solventó. Bueno, pues se habló de los desacuerdos o de los incumplimientos y no votándoles, pero avisándoles previamente de lo que íbamos a hacer, no fue como en Andoain. Pero una vez pasado todo este procedimiento, en Álava ya os digo que en ningún sitio hemos entrado en el gobierno, en ningún ayuntamiento. Pero se entra en Bilbao, en Donosti, ¿verdad? Sí, pero en Álava el pacto al final se territorializó. Y desde luego veníamos marcados de estabilidad, y creo que además es una fórmula buena. Entonces, última cuestión, y un sí y un no. Lo que se ha presentado hoy, ese acuerdo, ¿es definitivo o no? Es decir, ¿todavía está la puerta abierta que entre el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Vitoria a gobernar? El acuerdo de hoy es definitivo y por eso se ha presentado como acuerdo. Bueno, se lo pregunto de otra manera. ¿Hay posibilidad todavía de que Pello López de Munain entre en el gobierno de Gorka Hurtaran? La misma posibilidad de que se rompa el pacto. La misma posibilidad de que se rompa el pacto. Claro, es que nadie sabemos lo que va a pasar. Y bueno, han firmado un acuerdo de legislatura de 4 años, en principio, ¿no? Pero por eso digo que existen las mismas posibilidades. Es un acuerdo de legislatura para 4 años y está con la visión de ser 4 años. ¿Qué puede pasar en esos 4 años? Bueno, pues pueden pasar muchas cosas, lo mismo que puede pasar en la Diputación. Bueno, vamos a trabajar porque ese pacto siga, lo mismo que porque sea bueno, pues un gobierno de coalición fluido y con las diferencias que tiene que existir entre dos partidos que no comparten desde luego la misma ideología, pero que se tienen que entender para avanzar tanto en Vitoria como en Álava como en el resto de ayuntamientos, y en esa fórmula estamos y esa fórmula es la que vamos a respetar. ¿Puede ser que Pello López de Munain quisiera entrar y el partido le ha frenado un poco? Pello López de Munain ha contemplado las dos situaciones o las dos posibilidades, igual que en el resto del partido, de todos los afiliados del partido y de las direcciones, y al final se ha tomado una decisión que es esa, y Pello López de Munain la respeta totalmente. ¿No entrar en el gobierno no significa de alguna manera dejar un poco débil Vitoria, el equipo de gobierno de Vitoria? No, yo no creo que esté débil el equipo de gobierno de Vitoria, porque en realidad cuando tú haces un acuerdo de gobernabilidad tienes los mismos votos estando fuera que estando dentro del gobierno. Luego la estabilidad es la misma. Y la inestabilidad en Vitoria, como la inestabilidad en la Diputación o en el resto de instituciones, surge cuando no hay ningún entendimiento entre el gobierno y entre el resto de partidos, y eso va generando una distancia. Y eso tenemos claramente el ejemplo del Partido Popular la pasada legislatura. Efectivamente tenía 16 junteros en juntas, tenía 9 concejales y acabó solo. Por cierto, ¿el acuerdo contempla el apoyo a los presupuestos? Sí, claro. ¿Sí o sí? Sí, pero con... Hombre, evidentemente, lo cocinarán, claro, no va a ser una carta en blanco, pero entiendo que está... En el Ayuntamiento de Vitoria estamos hablando. Sí, claro. Bueno, y en la Diputación, porque estamos en el mismo gobierno. Por supuesto que cuando hay dos fuerzas políticas diferentes, pues se presiona y se discute cómo tiene que ser un presupuesto, claro, incluso cuando es la misma. Eso es lo sobreentendemos. Pero sí, la intención es de dar una estabilidad clara, porque eso va a venir... Bueno, va a ser un beneficio para todos los vitorianos y las vitorianas. Cambiamos de nuevo el rol. Le ponemos la chaqueta ahora de diputada. Bueno. Ramiro González, el diputado general aquí en Cadena Ser Vitoria, nos contó que habían pactado ustedes 80 medidas. Sí. No sé si más o menos, 80 medidas. No sé, centradas entiendo que los pilares que han puesto sobre la mesa, ¿no? Empleo, políticas sociales. Recuperación de los servicios públicos. Bueno, en la Diputación hay mucho que recuperar
de lo que ha perdido en estos 4 años. Recursos en este momento hay, desde luego no nos sobran, pero sí que estamos en una situación mucho mejor después de la reforma fiscal, que eso también depende del pacto entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco en 2013. Ahora tenemos sus frutos, tenemos esos recursos y lo que hay que hacer es recuperar la fuerza de lo público para reactivar la economía, ¿no? Y como en eso el Partido Socialista lo tenemos muy claro, siempre que desde lo público funcione, se hagan inversiones y se recuperen servicios públicos, porque eso además beneficia al mantenimiento de los derechos de todos los ciudadanos, bueno, pues eso va a reactivar la economía. Pero también hay que ayudar al sector privado a generar ese empleo que se necesita, que no solo puede venir del sector público. Y para eso yo creo que una de las primeras medidas, o por no decir la primera, que vamos a tomar es la convocatoria de la mesa de empleo, no para tener una foto fija de cómo está en este momento el empleo en Álava, sino también cuál puede ser su evolución a futuro y ver qué medidas se puede tomar en el conjunto de las instituciones, no solo en la Diputación Foral de Álava, sino también en conjunto con el Gobierno vasco, para mejorar esa situación y que para que cuando acabemos esta legislatura, aunque esto puede seguir, o sea, tiene que ser un plan, yo creo que incluso a largo más plazo, hacia futuro, bueno, pues tengamos más empleo y en unas mejores condiciones. ¿Y qué margen de maniobra tienen las instituciones? Porque siempre se habla de reactivar el empleo desde las instituciones, intentar favorecer. ¿Cuáles son las medidas concretas? Evidentemente se tendrá que debatir en esa mesa, pero le pido que me adelante, porque a veces estas cosas pueden quedar un poco yermas, ¿no? Si no se dotan de contenidos. ¿Qué margen de maniobra tenéis desde esa mesa, o se tendría desde esa mesa, para activar, dinamizar el sector privado, ¿no? Pues yo casi te hablo ya más un poco de mi departamento. Y entonces tenemos, por una parte, un problema con los autónomos. Hay autónomos que han perdido sus negocios a consecuencia de la crisis y que por el modelo que existe de embargabilidad de todos sus bienes, bueno, pues no pueden seguir adelante con otros negocios, ¿no? Aunque tengan las ideas y tengan la capacidad de llevarlos a cabo. Y ahí nos vamos a poner a trabajar a la de ya en una nueva oportunidad para los autónomos en este territorio. Pero también nosotros nos presentamos, por eso os decía al comienzo de la entrevista que para mí el comercio y el turismo es muy importante en este territorio y además en todo el territorio por igual, porque tenemos capacidades y tenemos potencialidades que hay que explotar, de dinamizar esos sectores, que yo creo que desde lo público han estado bastante abandonados. Y eso lo notamos, por ejemplo, cuando se hace una publicidad de Álava en el Gobierno vasco, que es realmente el competente en turismo, pues se habla en una parte de Vitoria, en una parte de Rioja Alavesa, pero parece que el resto del territorio no hay nada, ¿no? Ahora efectivamente también Salinas de Añana. Pero queremos potenciar el resto, porque con Salinas de Añana se puede potenciar otras zonas del territorio, como puede ser el Parque Natural de Valderejo, como puede ser el Santa Catalina, el Parque del Jardín Botánico. Bueno, hay diferentes espacios que no tienen la suficiente promoción. Hemos visto cómo Salinas de Añana, que se ha dotado de esa promoción turística, ha mejorado. Luego, ¿por qué no hacemos en conjunto, entre todos? Porque están trabajando las cuadrillas por una parte, está trabajando el Gobierno vasco por otra. Quiere unificar y crear una marca Álava, efectivamente, ¿no? Y yo creo que ahí también va a venir muy bien, porque Álava tiene unos pueblos muy pequeñitos, quitando 4 o 5. Sí. Entonces, necesita también que haya personas jóvenes que vayan, que tengan, un futuro en esos lugares, ¿no? Y para eso se necesita el apoyo público y para eso se necesita una promoción. Y yo estoy dispuesta, y además con muchas ganas de hacerlo. Yo, este tema, la verdad es que me apasiona, porque además me he reunido varias veces con el sector y sé que hay muchas ideas y que se necesitan más ideas y ganas que recursos, que también se necesitan recursos. Pero creo que ahí podemos trabajar, y eso también va a incentivar el comercio y eso va a dinamizar la economía. También es diputada de Administración Foral. Eso es, y ya ha anunciado que se plantea hacer una OPE, una oferta pública de empleo, ¿no? Bueno, llevábamos en el programa electoral la oferta pública de empleo del Instituto Foral de Bienestar Social. También creo que en la Diputación en general se necesita, pero lo primero que voy a hacer es reunirme con la Junta de Personal para que nos expliquen exactamente
cómo lo ven, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, pero como la Diputación, como el resto de instituciones que surgen de toda la época democrática, hay muchas personas que están jubilándose crecidas, ¿no? o al borde ya de la edad de jubilación, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque desde luego se necesita regenerar la administración con personas nuevas, evitar las interinidades y también, pues esos contratos que te llaman, no te llaman. Yo creo que todo el mundo se merece también una seguridad en el empleo, y creo que ese es uno de los retos también de esta legislatura, ¿no? Pero para eso se necesita mucho diálogo. Y aquí sí que creo que hay una diferencia con el Partido Popular, porque nosotros creemos en lo público y creemos que el empleo público, también la calidad y cómo estén los empleados públicos de contentos con su trabajo y su ambiente de trabajo, sobre todo, también incide positivamente en los servicios públicos. Creo que los junteros de Vizcaya y Guipúzcoa van a presentar su declaración de bienes. ¿Se va a hacer aquí también en Álava? Sí, en el partido están las declaraciones. Además coincide que yo creo que... ¿Pero las de los socialistas o las de...? En Juntas Generales yo creo que no se ha tomado... Los de los socialistas sí. En Juntas Generales yo creo que no se ha tomado esa decisión. ¿Y por qué? ¿Sabe? Pues la verdad es que en el nuevo reglamento hubo algún grupo que lo propusimos, pero al final no salió, y no salió porque nosotros no solo decíamos la declaración de bienes, sino que también decíamos inspecciones fiscales anuales, y eso no se consiguió porque decían, las causas que alegaban otros grupos políticos era que en las Juntas Generales de Álava es un órgano legislativo y que no tienen funciones ejecutivas. Luego, los bienes no tenían por qué, o sea, que no había una capacidad de gestión y de poder enriquecerse con la gestión, ¿no? Pero yo creo que, me parece más que la declaración de bienes, que puede servir más de cotilleo, por decirlo claramente, a mí me parece mucho más importante una inspección fiscal y que todo el mundo esté seguro, o sea, que publique realmente un informe de los servicios de Hacienda diciendo cómo estás y cómo te vas, ¿no? Dicen que no te has enriquecido por el cargo, pero no se optó por esa opción, y desde luego en Juntas. Sí. ¿Y en su gobierno les va a trasladar a sus compañeros del PNV esa posibilidad? Sí, lo saben perfectamente, que en eso estamos el Partido Socialista muy cabezones con el tema de tener una fiscalización. Lo llevamos también en el contrato de gobierno, y yo creo que eso da seguridad y además viene bien a la política, ¿no? ¿Y se la ha trasladado ya al PNV? ¿Le han dicho sí o sí no? No, estamos, porque el Partido Nacionalista Vasco, yo también lo veo en una parte. Hacer esas inspecciones fiscales puede suponer quitar medios para otras inspecciones, ¿no? Pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo, porque a mí me parece que es muy importante hacerlo. El cargo es largo, diputada de Fomento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral. Que pise usted y conviene el despacho. Pues esperemos que sí, y esperemos que al final de la legislatura podamos hacer otra entrevista dando gestión y que estemos todos satisfechos de lo que hayamos conseguido. Hasta la próxima, Cristina González. Gracias.